Mi nombre es Andrea Chávez, tengo 25 años y soy diputada federal por Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo creo que siempre es importante platicar desde donde se habla. Hacemos política porque nos duelen las cosas y lo más importante es conocer nuestros dolores. Yo nací un 8 de marzo en una ciudad que es reconocida por asesinar y desaparecer a sus mujeres, Ciudad Juárez. Esa ciudad que le dio nombre a la violencia de género y en donde nació precisamente el concepto de violencia feminicida o de feminicidio. En ese sentido, desde muy corta edad, producto de la formación que me dieron mis padres, ambos profesores universitarios profundamente obradoristas, pues me inmiscuí en los asuntos públicos de la vida, un poco nacional primero, luego estatal y finalmente en el ámbito nacional, ¿no? A mis 8 años fue mi primera reunión con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, cuando solamente nos juntábamos unos 15 o 16 juarenses a escucharlo. Y fue desde ese momento quizás que pude generar esa conciencia de que es el proyecto en el que quería estar, igual que mis padres. Provengo de una formación de izquierda. Mis bisabuelos lucharon contra Franco en la Guerra Civil Española. Ambos, tanto ella como él, Cristina y Santiago, llegaron al puerto de Veracruz y entraron a México por la solidaridad y la generosidad de Lázaro Cárdenas. Entonces, esa es justamente la formación que tenemos. Intentar revolucionar la idea de los primeros siempre son los primeros y cambiarla por los últimos serán los primeros. Así es que en esas estamos, por eso llegamos a donde llegamos, producto de mucho esfuerzo, pero sobre todo de un gran movimiento colectivo que ha abrazado a distintos activismos, a distintos movimientos y particularmente al movimiento por los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez. Siempre me gusta contar un dato que pocos conocen. En la guerra contra el narco, en esa falsa guerra que decreta Felipe Calderón teniendo a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, teniendo un ejército de narcopolicías, refiriéndome a Iván Reyes Arzate, a Luis Cárdenas Palomino, a Facundo Rosa Rosas y a tantos y a tantas otras. En Ciudad Juárez, en esos años, la venta de tafil se triplicó. ¿Por qué? Porque era una profunda ansiedad generalizada la que se vivía en esa población. Ser niña y no poder salir al parque porque muy seguramente iban a ejecutar a alguna persona en ese momento. Ser adolescente y no poder ver a nuestras amistades, no poder hacer uso de los espacios públicos, inclusive llegar con miedo a la escuela, llegar sabiendo que a tu padre lo habían extorsionado por la mañana y seguramente tenía mucha intranquilidad, pues fue particularmente duro, pero yo creo que si de algo sirven esas experiencias es para ponerlas al servicio de aquellos y de aquellas que no lo vivieron en carne propia, pero que están dispuestos y dispuestas a ayudarnos a mejorar esa condición. En Ciudad Juárez, Chihuahua, para detenerme un poco en el tema de las mujeres, los feminicidios que venían desde los años 90 se triplicaron en 2007 una vez decretada la guerra contra el narco, porque las primeras en morir en una guerra, cuando hay violencia generalizada, son las mujeres como botín, porque no nada más sufren la violencia generalizada, sino también una particular, la violencia de género, y es por eso que me enlisté en el Observatorio de Violencia Social y de Género desde muy joven, desde la adolescencia, para ayudar a las madres de víctimas de feminicidio y desaparición por particulares y forzada a contar sus historias y a recabar sus testimonios. En Ciudad Juárez, formar parte del activismo era muchas veces considerado un acto heroico. Y los que estábamos ahí no lo considerábamos así, puesto que era simplemente velar por la existencia, ¿no? Y además garantizar la permanencia de las y los juarenses. Por eso siempre me gusta decir que Ciudad Juárez fue la ciudad que Felipe Calderón no pudo destruir, porque fueron gracias a las asociaciones civiles, a los colectivos, a las colectivas y a los movimientos que esa ciudad fronteriza, noble, trabajadora, aún resiste a pesar
de haber sido una plaza entregada al crimen organizado y que además se organizó desde el gobierno federal. Así es que muchas experiencias trágicas, pero no nos mueve el miedo ya. Sabemos que contamos ahora con otro tipo de condiciones que nos permiten recuperar la memoria, dignificar a las y los juarenses y además construir una historia diferente a la que estábamos condenadas y condenados. No nada más en Chihuahua, en muchas entidades federativas tenemos el Estado de México que tiene no una, sino dos alertas de género, estados como Yucatán, considerados muy seguros, siguen siendo espacios adversos para las mujeres, no solo en los espacios públicos, sino que ahora con la pandemia se ha recrudecido al interior de los hogares, ¿no? Las mujeres no están seguras ni en las calles, ni en sus casas, ni con sus familias, porque sabemos que los victimarios siempre suelen ser sus parejas sentimentales, sus padres, sus hijos, algún familiar. Que actúa pues de manera irracional, siguiendo una tradición misógina y patriarcal que tiene no solo México, sino todos los países en el mundo. No hay un solo país en el mundo que haya erradicado la violencia de género. Yo creo que es el problema de nuestros días, pero como siempre lo decimos en todos los espacios, Ciudad Juárez es donde inicia y Ciudad Juárez lamentablemente es donde aún permanece ese fantasma del patriarcado, de la misoginia, del machismo. Es el lugar en donde llegaron activistas como Marcela Lagarde, como Rita Laura Segato, como la propia Malú Micher, senadora ahora de la República, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, a estudiar el fenómeno que estaba sucediendo en donde las mujeres no solo eran privadas de su libertad, sino también de su vida de la manera más trágica y dolorosa. Y lamentablemente aún siguen en aumento esos feminicidios. El presidente de la República lo ha reconocido en diferentes ocasiones. Él le presentó a la nación un proyecto alternativo de visión del ejercicio de la administración pública con 100 promesas. Y siempre nos dice, nos hacen falta 2. Primero, el acceso a la verdad en el caso de Ayotzinapa, que se está trabajando con una comisión de la verdad. Y en segundo lugar, disminuir la tasa de feminicidios en nuestro país. Es el gran reto que tenemos las y los legisladores, el Poder Judicial que todavía tiene índices de impunidad altísimos, más del 96% de los casos no llegan a una sentencia, más del 96% de las familias que son víctimas de un delito no tienen acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación. Ahí es donde tenemos que poner el dedo, pero no solamente exigiéndole al gobierno federal. Si algo nos han enseñado las distintas experiencias en el mundo, es que hay un gobierno que tiene incidencia en transformar la vida de las mujeres y son los gobiernos municipales, porque es ahí donde se garantizan distintos servicios. El alumbrado público, que es fundamental para garantizar la seguridad, por ejemplo. Hay mucho contacto cercano de parte de instituciones municipales con las víctimas de violencia. Si hay un lugar en donde las mujeres llegan a denunciar que son víctimas de violencia, es a los DIF municipales. Es en donde más confianza tienen ellas. Así es que tenemos que hacer una reunión importante con nuestras presidentas y presidentes municipales del gobierno de la Cuarta Transformación para homologar criterios y además priorizar ese tema que entendemos es prioridad del gobierno federal, con el primer gabinete paritario en la historia de México, con esos recursos históricos desde el presupuesto de egresos de la Federación y sobre todo con la sensibilidad de quienes integran las instituciones. Eso es lo más importante, que nos duele en verdad una historia, que no seamos solamente números y cifras, sino reconocernos como proyectos de vida truncados, esos proyectos de vida en donde las mujeres anhelaban muchos sueños y se vieron pues terminados y finiquitados por la violencia feminicida, ¿no? En primer lugar, el combate a la violencia en todas sus formas. La primera iniciativa que presenté fue para tipificar el delito de represión
del que hemos sido víctimas tantas y tantos activistas en las plazas públicas cuando nos manifestamos de manera pacífica y las fuerzas armadas o las fuerzas policiales de seguridad estatales y municipales llegan pues, a levantarnos, a golpearnos. Así es que esa fue la primera iniciativa que presenté y, por cierto, tuvo muchas y muchos integrantes de todos los grupos parlamentarios que suscribieron la iniciativa. Otra de ellas, la violencia contra las mujeres. La última de las iniciativas que se aprobó en el anterior periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados tuvo que ver con reconocer el grado de tentativa en el delito de feminicidio y además eliminar las prebendas de los feminicidas, que un juez no pudiera dictar la sustitución de la pena por una no privativa de la libertad, es decir, libertad condicionada, prisión domiciliaria o reducir su pena. Esa fue la última iniciativa y fue producto de un trabajo que realizó el equipo juarense representado en la Cámara de Diputados y de Diputadas, pero también, por supuesto, la violencia que sufren todos los días cientos de miles de migrantes que atraviesan nuestro país al ser víctimas del crimen organizado, de la trata de personas, de la venta de órganos, de la prostitución forzada. Así es que, en primer lugar, el combate a la violencia. En segundo lugar, lo que consideramos es la gran prioridad de la Cuarta Transformación, el combate a la desigualdad y a la pobreza, disminuir las brechas que plantean un ellos y un nosotros. Garantizar que lo que para nosotras y nosotros fue un privilegio, es decir, tener 3 platos de comida al día, atender a la escuela, poder ir a la universidad, tener un par de moneditas para pagar la ruta o el camión, no sea un privilegio, que atienda a las herencias o que atienda a un montón de cosas que están fuera de nosotros, sino que se conviertan en un derecho para aquellos y aquellas más vulnerables. Por eso celebro tanto el haber elevado a rango constitucional las pensiones para adultos mayores de 65 años, las becas para jóvenes estudiantes y trabajadores y además los apoyos que reciben las personas con discapacidad y las madres trabajadoras, madres de niñas y niños de 4 años para abajo. Así es que lo más importante es disminuir esa pobreza que tenía al país polarizado. No es como dice la oposición, están polarizando en este momento. No, la sociedad ya estaba rota. Habían eliminado el movimiento del elevador social. No había manera de que el hijo de barrendero no muriera siendo también barrendero. Así es que eso es lo que queremos, que sea una opción que parta de la voluntad de dedicarse a cualquier cosa y no parta de la necesidad. No es nuevo para nadie que ser mujer en el quehacer político es particularmente difícil. Y además, súmale que eres joven y esos ojitos que tienen tanto tiempo dedicándose a la política dicen, ¿y esta niña qué viene a hacer aquí, no? Porque la política es para esos que han brincado de partido en partido, que buscan y ambicionan el poder por el poder en lugar de los espacios para servir. Y entonces fue particularmente difícil en un inicio encontrar el espacio que permitiera a las y los jóvenes sentirse representados de manera digna. Cuando yo llegué, y voy a cometer una infidencia, me dijeron, Andrea, ¿qué vas a buscar presidir la Comisión de Juventud? Y yo les dije, no, yo quiero ser la vocera del grupo parlamentario. Y naturalmente aquellos y aquellas que parten de los prejuicios decían, ahí está, ¿cómo va a llegar a ser la vocera del grupo parlamentario mayoritario a sus 24 años, que fue cuando llegué a ser diputada federal? Y lo logramos aprobar de manera unánime la creación de la vocería y además quedar electos como voceros también de manera unánime. Así es que parto de un extraordinario orgullo por el trabajo de tantos y de tantas que nos preceden. No es lo que yo he hecho en esta cosa de la meritocracia y el cambio está en ti, sino lo que tantas hicieron y tuvieron que hacer para que se pudiera cristalizar un momento como este. Tenemos, una vez ya llegados a esos espacios y llegadas a esos espacios, que reconocer que seguimos esa línea y que si llegamos es para facilitar
que lleguen más mujeres, que lleguen más jóvenes. Tenemos que manejarnos con una extrema responsabilidad para que no digan, ven, es falta de experiencia, ven, es que tiene 25 años, sino es que sorprender. A pesar de tener 25 años, fue la única diputada federal reconocida por el presidente en su labor en la discusión de la reforma eléctrica, un proceso de coyuntura de narrativa nacional, por decir algo, ¿no? Necesitamos seguir poniendo en tela de juicio y en un espacio particularmente singular y además que llame la atención a las juventudes, porque como yo, hay cientos de miles de jóvenes mucho más talentosas, mucho más preparadas, que no han tenido la posibilidad de llegar, porque todavía queda aún ese rezago de la vieja política que necesitas a un padrino, a un compadre, formar parte de una familia encumbrada económicamente. Necesitamos seguir rompiendo esquemas y para eso tenemos que ser el ejemplo. La reforma político-electoral, como todos saben, pretende modificar 18 artículos constitucionales y yo lo podría dividir, para simplificarlo, en 3 temas. Poder fortalecer la austeridad republicana en otro ámbito de la vida pública, que es el electoral. Es decir, que los consejeros del INE ya no ganen más que el presidente de la República, que todo el aparato burocrático no nos cueste los cientos de miles de millones de pesos que nos cuestan todos los sexenios, que el Instituto Nacional Electoral no sea ya el más caro en el mundo, ese aparato que sirve para poco, hay que decirlo, porque atiende a intereses partidistas en lugar de regirse por la agenda de piso parejo, neutral, objetiva, imparcial. Lo que me llega al segundo tema, que es cambiar el Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ya sabemos que no nada más le corresponde a ese instituto realizar elecciones y también garantizar derechos, como lo es el de la consulta popular en temas de trascendencia nacional y el ejercicio de revocatorio de mandato en el caso del presidente de la República y de otros mandatarios como los gobernadores o gobernadoras de las entidades federativas. Y por supuesto, el tercer gran tema de la reforma, que es la modificación de nuestro sistema político. Disminuir los integrantes en la Cámara de Diputados para pasar de 500 a 300, que también afectan el tema presupuestal y de recursos. Disminuir de 128 senadoras y senadores a 96 senadoras y senadores. Y además plantear otra forma de representatividad, eliminar las 5 circunscripciones y crear 32 listas postuladas para que la gente elija de manera directa a sus representantes. Y siempre me dicen, oye Andrea, ¿con qué legitimidad me vienes tú a decir que estás a favor de eliminar los diputados de representación proporcional o de vía plurinominal si tú eres pluri? Yo les digo, yo no le tengo miedo a la urna. Yo he hecho extraordinario el trabajo y me encantaría encararme a la voluntad popular a través de una elección, y es por eso que apoyo esta reforma político-electoral. Y bueno, sobra decir también todo lo que nos vamos a ahorrar por concepto de eliminar el financiamiento ordinario de los partidos, y tiene mucha fuerza cuando viene el partido que está ganando las elecciones, que es Morena. Poder presentar una propuesta para eliminar el financiamiento ordinario y además regular el financiamiento por parte de particulares, que en este momento sucede. No es un secreto. Hay particulares que ya hacen labores de financiamiento a candidatos y candidatas, pero de manera irregular, no está regulada. Así es que en esos temas nos vamos a centrar, y sobre todo en uno muy sensible que no suele formar parte de los discursos en medios de comunicación de los opositores, porque ¿quién estaría en contra de que los migrantes pudieran votar? La reforma político-electoral también plantearía un sistema electrónico de votación para que las y los migrantes que se encuentran en Estados Unidos y en el exterior puedan formar parte de las decisiones en México.